Bueno, buenos días a todos. Este es el tercer encuentro de capacitación de nutrición en la infancia que está desarrollado por la Dirección de Maternidad e Infancia dentro del Plan Provincial de Primera Infancia. Estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido y en esta oportunidad la licenciada Lucía Quintana, que es nutricionista de la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia, nos va a hablar de alimentación complementaria. La modalidad que vamos a tomar es que ella va a designar y si alguna de las preguntas tiene relación con el tema, la van a interrumpir y si no, serán respondidas al final de la charla. Bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar. Adelante, Lucía. Bueno, muchas gracias, Mónica. Yo voy a repetir nuevamente la declaración de conflictos de interés. La semana pasada ya lo habíamos planteado y es que las tres nutricionistas que estamos a cargo de las exposiciones, Lucía Álvarez, Rosa Coaglia y yo, no presentamos ningún tipo de conflictos de interés, ya que no recibimos ningún tipo de financiamiento ni condicionamiento por parte de la industria alimentaria o farmacéutica, y hablamos desde nuestro rol como integrantes del equipo de maternidad e infancia. El tema que nos convoca hoy es alimentación complementaria oportuna, y habíamos visto ya, digamos, lo que es lactancia materna, y esto sería complementario a la lactancia materna. Y entonces, ¿qué es la alimentación complementaria? El proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales, y por lo tanto se necesitan otros alimentos o líquidos además de la leche materna. Esta sería la definición que da la OMS con relación a lo que es la alimentación complementaria. Para nosotros es fundamental que tengamos presente que para que los niños y niñas crezcan sanos, aprendan y se desarrollen, es re importante que tengan una buena alimentación en su primera etapa de vida. Hemos escuchado hablar con mucha frecuencia esto de los 1000 días, que va desde la concepción hasta los 2 años de vida. Bueno, yo me sigo aprovechando de las fotos de mis sobrinos para poder publicarlas. Y entonces, la leche materna es el único alimento que los niños necesitan durante los primeros 6 meses de vida. Y después, a partir de los 6 meses, hay que incorporar la alimentación complementaria, pero continuar la lactancia materna hasta los 2 años o más. Bueno, ¿por qué es necesario complementar? Decíamos, aumentar los requerimientos, es decir, la leche materna sigue siendo un alimento buenísimo, pero el chico está necesitando un poquito más. Por eso es que se comienza a incorporar alimentos sólidos. Es muy importante también esta etapa porque favorece o estimula el desarrollo y también los procesos masticatorios, o sea, los músculos, como todos los músculos del cuerpo, de la zona, digamos, que intervienen en la masticación, necesitan empezar a trabajarse. También es importante promover la conducta exploratoria del chico. La leche materna y la lactancia materna, ese acto que habíamos hablado antes ya del vínculo, de, digamos, el primer alimento, en esta instancia necesita también sumarse otras conductas que permitan que el chico que ya empieza a ser socialmente activo pueda explorar, tocar distintas texturas, ensuciarse. Y además, a partir de este momento ya se empiezan a crear los patrones y hábitos alimentarios que van a quedar de alguna manera marcando el futuro, y también el incorporarse a la mesa familiar va a permitir integrarlo de alguna manera a la vida familiar. La recomendación, de hecho, es que de las primeras comidas ya empiece, aunque esté en su sillita, a compartir el momento de la comida con el resto de la familia. ¿Cómo debe ser esta alimentación? En primer lugar, inocua. ¿Qué significa esto? Que los alimentos que le vamos a ofrecer al chico sean alimentos saludables, que no tengan ningún tipo de contaminación. Y para eso yo he traído esto que es de la Organización Panamericana de la Salud, que son las 5 claves de seguridad alimentaria. Y hay muchas cosas que seguramente ustedes como docentes las tienen muy claras, pero que me parece que es muy importante recalcar y por ahí compartir esta información con las mamás, y que tiene que ver con alimentos seguros, es de dónde obtengo los alimentos. Si bien son riquísimos los quesos que uno compra por ahí o los chacinados que compramos en la ruta, no son la mejor opción para darle a un chico que empieza con su alimentación complementaria. A esta edad, dijimos, es una etapa donde la vulnerabilidad es muy alta y tenemos que cuidar mucho la calidad de los alimentos que le vamos a dar. La higiene, por supuesto, ya Lucía habló
en el encuentro anterior de cómo preparar el espacio para hacer la extracción, para la preparación de los alimentos, sería más o menos lo mismo, un espacio limpio, las manos bien lavadas, evitar fumar, recogerse el pelo, son, digamos, algunas conductas importantes para que no haya contaminantes en los alimentos. Esta alimentación cruzada que se menciona mucho y tenemos mucho cuidado en general en la heladera, ponemos los alimentos crudos por un lado y los cocidos por otro, pero yo veo con frecuencia en el carrito del supermercado, por ejemplo, que mientras les toca el número de la carne va poniendo el resto de los alimentos, los vegetales, por ejemplo, y cuando les toca la carne terminan poniendo las bolsas de carne arriba de los vegetales. Eso también puede generar contaminación cruzada. Entonces es muy importante separar siempre los alimentos que puedan contaminar, sobre todo de aquellos que vamos a consumir crudos, porque si vamos a, por ejemplo, hacer un guiso que va a incluir carnes y va a incluir vegetales, no va a haber problema porque después los vamos a cocinar todos juntos. Y acá lo importante es que esa cocción sea completa. Y lo otro importante es la temperatura segura. O sea, todos los alimentos que necesiten refrigeración, lo ideal es que vayan en la heladera, ya que la zona más peligrosa para la proliferación de patógenos es la temperatura ambiente. Hay algunos alimentos que no necesitan heladera y que podemos colocarlos en otro lugar, pero siempre buscando un lugar seguro y que esté, digamos, alejado de elementos de limpieza o de animales. Por ejemplo, si tenemos mascotas en la casa que no tengan acceso a veces los vegetales quedan en un canasto a la altura del piso, entonces, bueno, que no tengan acceso. Y como resumen, y este dibujito por ahí es muy bonito también para trabajar con los nenes, limpiar, separar, cocinar y enfriar, para evitar un poquito esto de que decíamos de los patógenos, de los bichitos que puedan contaminar los alimentos. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que sea oportuna. Dijimos, oportuna al 6º mes, porque ya está necesitando tiene mayor requerimiento nutricional, pero además su desarrollo neuromuscular le va permitiendo acceder a distintas conductas, pero por otro lado es importante estimular esas conductas. Habíamos hablado de los reflejos de búsqueda, succión y deglución, que el chico nacía con esto para poder sobrevivir, para poder alimentarse. También el reflejo de protusión, que no lo nombramos, pero que tiene que ver, ustedes lo pueden ver fácilmente cuando un gatito toma la leche o un perrito que saca la lengua. Lo mismo hace un bebé si necesitara alimentarse con un vasito. Ese reflejo se va perdiendo a partir del 4º mes. Y muchas veces cuando se sostiene, las mamás piensan, o los papás, la persona que le da de comer al bebé, que está escupiendo la comida. Dice, yo le di tal cosa, pero la sacó. Hizo con la lengua así, no le gustó, la escupió. En realidad es este reflejo que está interfiriendo y que poco a poco va a ir desapareciendo. Por eso es importante cuando aparentemente rechaza un alimento, insistirle y ofrecérselo nuevamente de la misma manera o de otra manera, con otras combinaciones, de otra forma de preparación. Ya a los 4 meses empieza a mordisquear, a los 6 meses se puede sentar, sostener la cabeza como para poder en su sillita ser alimentado. Y después hay un montón de otras cosas del desarrollo, en la libreta de salud que todos los chicos tienen está, pero yo tomé estos 2 hitos para no hacerlo tan largo, de los 12 a 18 meses y los 24, que es cuando ya todos los movimientos masticatorios de la boca le permiten no solo tragar, sino además mover el alimento dentro de la boca para hacer el bolo alimenticio y no ahogarse. También va apareciendo la dentición que le va a permitir el, digamos, desgarre de los alimentos. El otro punto es de forma adecuada. ¿Y esto qué significa? La manera en que se la vamos a administrar. En la actualidad existe esta moda, por decirlo de alguna manera, de baby led weaning o comida autorregulada, que sería un poco la traducción más adecuada, que tiene que ver con el modo de ofrecerle los alimentos a los chicos. La evidencia científica no está demostrando que esto sea ideal, pero tampoco está demostrado que haya problemas con esto. Entonces, está como en una etapa, podríamos decir, de estudio. La diferencia de lo que nosotros venimos trabajando es que esto dice que los chicos pueden por sí solos decidir qué alimentos elegir, cuándo elegirlos, qué comer, qué no, y además hace un salto de la alimentación líquida, de la leche, a los alimentos sólidos. No está la etapa de transición del puré, que nosotros recomendamos en general a partir del 6º mes como inicio de la alimentación complementaria. ¿Y qué es lo otro que nosotros consideramos como importante? Que los niños necesitan ayuda para comer.
creemos que podemos seguir con la propuesta de la alimentación perceptiva, que estaría incluyendo muchas de las cosas de las que habla esta, digamos, moda, y que suma también otras actitudes que tienen que ver con la responsabilidad del adulto que acompaña en la alimentación. Entonces dice alimentar despacio y pacientemente, animarlo a comer, no es dejarlo solo y que coma, sino animarlo a comer, por supuesto, sin forzarlo. Respetar y observar los signos de hambre y de satisfacción, darle al chico su propio plato. Este también es un sobrino nieto que ama el brócoli, por eso me robé esta foto, porque no es común encontrar que los chicos consuman estos alimentos, y muchas veces tiene que ver con que los papás no comemos estos alimentos. Entonces los chicos no los comen, no los eligen, no les gusta, porque en general en nuestro hogar no acostumbramos a consumirlos. No es que vengan con el chip de estos alimentos son feos. Después cuando son más grandes se ponen más rebeldes, pero en esta primera etapa, en general, aceptan todos los alimentos que nosotros les vamos dando, y además habíamos hablado también, cuando hablamos de lactancia materna, cómo la alimentación variada de la mujer va a modificar el sabor de la leche materna, y esto va a permitir que después el paladar esté aceitado para recibir distintos sabores y distintas texturas. Otra cosa muy importante es ofrecer preparaciones espesas. A veces por temor se preparan sopitas o se les dan jugos a los chicos, y en realidad esto lo que provoca es saciedad por el líquido, pero no tiene el valor nutritivo necesario para poder realmente suplir esa mamada. O sea, estamos dejando de darle una mamada por esta comida complementaria y tiene que tener el valor calórico similar. Y otra cosa que también me parece importante para que consideren es que la incorporación de alimentos, si bien debe ser rápida, no como cuando yo estudié en la universidad, me acuerdo que les dábamos 10, 15 días el puré de zapallo y zanahoria, que claramente es un puré que hacemos las gorditas para adelgazar, o sea que no tiene el valor nutritivo que necesita el chico para sostenerse durante 15 días. Entonces es importante ir fortificando ese puré con, por ejemplo, aceites. A la semana ya le vamos a incorporar la carne picada chiquitita, no licuada, porque estábamos hablando de estimular los procesos masticatorios. Si se lo damos licuado, no estamos estimulando estos procesos que nos parece que son muy importantes de estimular en esta etapa, porque es la etapa en la que va a aprender a morder, a masticar y a triturar esos alimentos, y esto también es una conducta que queda establecida para la edad adulta. Y por otro lado, el incorporar de un alimento por la duda que haya intolerancias o alergias. Esto sucede con algunos alimentos puntuales, ya lo vamos a ver después, pero antes nosotros, digamos, la indicación era retrasar todos los alimentos alergenos, y en la actualidad lo que se ha visto es que hay que incorporarlos a partir de sexto mes. Por ejemplo, los alimentos que tienen o contienen trigo, o los alimentos a base de soja, y vamos a ir evaluando. Si hay algún tipo de reacción, se suprimirá, pero es importante irlos incorporando de manera temprana. Minimizar las distracciones tiene que ver con una conducta muy frecuente en el día de hoy, que es el uso de las pantallas. Digamos, el momento de la comida tiene que ser de la comida. Instalar esto de comer de manera autómata frente a una pantalla es una de las conductas que favorece claramente la obesidad en la edad adulta, ya que no hay un registro de lo que se come. También esto está unido al plato que decíamos antes, que el chico tenga su propio plato para comer, le permite también al adulto que lo acompaña observar cuál es la porción que come, porque si bien vamos a dejar que autorregule su saciedad, también vamos a ir controlando que la ingesta sea adecuada. Variar sabores y texturas, no podemos darle, como decía antes, el puré de zapallo y zanahoria por 15 días, porque además lo terminan odiando, como odiaríamos cualquiera de nosotros un alimento, aunque nos encante, si fuera nuestra comida diaria. Evitar trozos grandes, ásperos, semillas. Los esféricos hace referencia, por ejemplo, a las arvejas, a las legumbres, que sí puede consumirlas, pero pisadas con el tenedor, no enteras, para que no provoquen ahogamiento. Dejar que el niño utilice sus manos, juegue, se ensucie, esto que yo decía antes, que pueda tomar contacto con las distintas texturas, y si rechazan alimentos, volver a probar. El otro punto es nutricionalmente apropiada. ¿Qué significa esto? Que lo que yo decía antes, tenga las condiciones calóricas y además la variedad de nutrientes necesarios para poder reemplazar esa mamada, y que le va a permitir también, digamos, continuar con esta etapa de crecimiento que habíamos hablado la clase anterior,
el tema de la curva de incremento de peso, o sea, los nutrientes en cuanto a calorías y en cuanto a calidad deben seguir siendo muy buenos. Para eso tenemos la gráfica de alimentación saludable, que esto lo van a ver un poquito más en detalle después cuando vean lo de embarazo, pero yo les quería mostrar los grupos de alimentos, que seguramente todos ustedes como docentes los conocen, y lo que quería hacer hincapié acá es que si tenemos por lo menos un alimento de cada grupo, sumado el agua, vamos a, sin lugar a dudas, cumplir con todo lo que necesitamos: calcio, proteínas, hierro, vitaminas, fibra, zinc, todo lo demás que es necesario para esta etapa va a estar contemplado si variamos la alimentación. Por eso insistimos tanto con la alimentación variada. Y sobre todo, ¿qué es lo que deben aportar los alimentos en esta etapa? Una adecuada proporción de proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal son de alto valor biológico. Cuando hacemos una comparación y decimos a qué se parecen, y yo digo, son ladrillitos. Cuando uno arma una pared con ladrillos, tiene mucha más fortaleza que si los armamos con adobe. Estos serían las de origen vegetal. Ahora, ¿no se puede hacer con alimentos de origen vegetal? Sí, sin duda, pero esa casa que se construye con adobes tiene que tener algunas combinaciones de sostén muy importantes que tienen que estar bien establecidas. Entonces, pueden ser de origen vegetal siempre y cuando tenga las combinaciones adecuadas. Priorizar los alimentos con hidratos de carbono complejo, esto es, por ejemplo, los fideos, el arroz, que estén con el menor procesamiento posible. Cuando llegamos a la harina, ese alimento ha sido muy procesado, y mucho más cuando llegamos al azúcar, que son calorías vacías, que le van a generar saciedad, pero no le van a aportar otro tipo de nutrientes que son muy importantes. Y siempre evitar el adicionar sal o azúcar a las comidas, ya que estamos iniciando una alimentación y estamos aprendiendo o estamos intentando que el chico aprenda a reconocer los sabores naturales de los alimentos, y además la sal y el azúcar agregados son nocivos para la salud. Finalmente, que sea culturalmente aceptada, no le vamos a ofrecer cosas que no tienen nada que ver con los alimentos que en esa cultura se aceptan, que estén disponibles localmente, y bueno, insistimos también con la higiene en el momento de la preparación. Y acá yo estoy metiendo un tema anexo, si se quiere, pero que me parece que es re importante, porque muchas veces el planteo es, sí, bueno, muy lindo, todo muy variado, todo, pero hay que tener plata para comprar tanta variedad de alimentos y tantas cosas para poder cumplir con todo lo que usted dice. Entonces, hay varias propuestas. Lo primero es elegir alimentos de estación. Los alimentos, digamos, y nosotros en la provincia tenemos la posibilidad de vegetales y de frutas de estación, que por ejemplo hoy los árboles frutales se caen de frutas, entonces hay un montón de posibilidades de acceso a muy bajo costo o sin costo, porque muchas veces no tenemos en la casa, pero sí tenemos algún vecino que tenga un frutal, y que a veces esa fruta se termina perdiendo porque nadie la consume. En cuestión, otra cosa importante también, me voy a saltar, es la huerta familiar. O sea, que si uno puede elegir para plantar un árbol en su casa y elige un árbol frutal, va a tener frutas gratuitas. Además, la posibilidad de hacer huertas en la casa también es muy, digamos, sencillo, y si no hay mucho espacio se puede hacer en cajones. Y a lo mejor podemos elegir 2 o 3 alimentos que sean de gusto de la familia, que sean de fácil, digamos, de fácil producción en cuestión de huerta, y que, por ejemplo, el zapallo calabaza es re noble, se da muy fácil y necesita un poco de espacio, pero con un cajón que podemos armar con un nylon adentro, incluso los mismos sachets de leche los podemos reciclar haciendo el contenedor, ponemos tierra y ahí podemos plantar zapallo, y es un vegetal menos que hay que comprar. Y lo otro con relación, perdón, al precio, tiene que ver con elegir alimentos no en función de las marcas, sino en función de la calidad del alimento. Muchas veces el precio está dando, como pasa con la ropa, por la marca, por el marketing que tiene ese alimento. Entonces decimos, ah, no, los fideos tal son mucho mejores porque son tal marca, y en realidad hay otros fideos que es una marca, que no es una segunda marca. Esto es un error también de concepto. Están las primeras marcas y las segundas marcas cuando una misma empresa tiene 2 alimentos, por ejemplo, 2 leches, y una la envasa en una lata con colores, con no sé qué, y le considera primera marca, y la segunda marca que contiene la misma leche, pero en una caja de cartón.
Es una segunda marca, pero no es segunda calidad o segunda selección, como pasa a veces con la ropa que tiene alguna falla. Y por otro lado, hay marcas que son primera marca, pero no son tan reconocidas, y por eso son más económicas. Es un error decir segundas marcas cuando hablamos de estos alimentos. Estas segundas marcas, mal llamadas segundas marcas, muchas veces son mucho más económicas y a veces son de producción local. Nosotros acá en Mendoza tenemos una fábrica de producción de lácteos que, por ejemplo, la leche o el yogur vale la mitad que cualquiera otro que venga de afuera. Entonces también esto, la producción local nos va a permitir acceder a alimentos de buenísima calidad y de mucho menor costo. Con relación también al cuidado de la ecología, podemos reducir costos rechazando ofertas publicitarias que nos venden humo, que dicen que este alimento va a reemplazar todo lo demás, y en realidad no hay ningún alimento, excepto la leche materna, que pueda cumplir con todos los nutrientes que necesitamos en la alimentación. Entonces, reemplazar un almuerzo por un postrecito, un yogur o algún alimento que nos vende el mercado como mágico es un error. Recuperar, por ahí tenemos alimentos que muchas veces se descartan. La manzana es muy sabrosa cuando está fresquita, pero cuando se pone un poquito más arenosa ya no la queremos, bueno, podemos hacer una compota. El tomate está muy maduro para hacer una ensalada, bueno, podemos prepararlo cocido y hacer tomaticam. En cuanto a reusar, sobre todo el tema de los utensilios. Cuando usamos elementos descartables, film, plásticos, etcétera, tenemos que volver a comprar. Y en realidad no solo contaminamos el medio ambiente, sino que además agregamos un gasto a la alimentación. Entonces, si tenemos que transportar la alimentación de los chicos, en el caso de ustedes puntualmente en los jardines, la mamá que les lleva la alimentación, que compre un recipiente plástico con tapa y que lo pueda reutilizar sin necesidad de usar bandejitas descartables en cada transporte. Reciclar, hay muchos elementos que podemos, por ejemplo, a lo mejor ese envase era para otra cosa. Antes Lucía les decía, bueno, los frascos de vidrio con tapa del dulce no sirve para guardar la leche, pero sí los de café. Entonces también ver qué elementos tenemos que hemos comprado que podemos reutilizar de otra manera y es una forma de reciclar. Y por supuesto reducir eligiendo la compra de los elementos naturales. El choclo viene naturalmente en su envase, que es la chala, no la bandeja de telgopor y el film, que demora más de 100 años en degradarse. Y con relación a lo que es el marketing, tenemos que tener muy presente que para ellos lo importante es más ventas porque le va a dar más dinero, no es la salud de nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces incluso nos han instalado, si hablamos de la fécula de maíz, lo más probable es que digamos maicena, porque ya está instalada la marca y entonces cuando encontramos féculas de maíz de otras marcas, que es lo que yo decía antes, decimos, uy, no, esta capaz que no es buena, le compro esta otra que es mucho más cara. Otra cosa importante es la cantidad de utensilios que nos venden, que no son necesarios, sino que un vaso, un plato, un cubierto, lo básico es suficiente para la alimentación complementaria. Y también es importante acá tener mucho cuidado, sobre todo para la alimentación complementaria, en el vencimiento de los alimentos, que muchas veces esas super ofertas tienen que ver con alimentos que están muy próximos a vencer. Y en esto yo hago hincapié porque es increíble cómo las compañías, a través de todos los canales posibles, los medios de comunicación, los puntos de venta, el contacto directo, nosotros mismos como agentes de salud terminamos a veces vendiendo alimentos que no corresponden, y las asociaciones profesionales a veces avalando estas cosas, generan esto que un poco quise simbolizar en esta imagen, ¿no? Directamente al consumidor con estrategias de marketing que tienen como finalidad vender y no en ningún momento favorecer o facilitar la salud del chico. Además, hay otra cosa, en estas cosas que nos venden, yo les había comentado cuando vimos lactancia, este Camelback hecho con un biberón, digo, hay elementos que no solo no son necesarios y que son muy costosos, sino que además interrumpen esto que nosotros intentamos trabajar en el momento de la alimentación, desde el recién nacido y la primera etapa, y también después en la edad adulta, que es un momento de encuentro, donde deberíamos poder generar este lazo que va a fortalecer el vínculo. Algo habíamos hablado ya la otra vez. Y fíjense que dice que el momento de la alimentación es un proceso de incorporación a alimentos,
pero que además debe reconocerse como un espacio que fortalece el vínculo con la madre o el cuidador, en este caso ustedes como docentes también, y además hay digamos, un cúmulo de estímulos que se dan en ese minuto, incluso en el jardín, cuando los nenes comparten, aprenden unos de otros, y es muy importante para el desarrollo psicosocial del chico. Entonces, evitar este momento, el contacto, y permitir esta autoadministración que rompe ese vínculo, no es bueno. Licenciada, acá Verónica Torres nos hace una pregunta. Dice, Sí. ¿a cuánto tiempo de que se empieza a comer es recomendable incorporar los cubiertos? En realidad, como la propuesta es que el chico vaya, digamos, haciendo este reconocimiento, una cuchara, de estas que no necesariamente que sean especiales para bebé, pero que no tengan ningún tipo de filo, uno puede ver las cucharas a veces tienen el borde muy finito y hay otras que son un poquito más gruesas o son plásticas, se pueden dar desde el momento en que el chico tiene la posibilidad de prensión. La prensión fina va a estar a los 8 meses, entonces por ahí a esa etapa el chico prefiere con los dedos hacer la pinza, pero se le puede ofrecer desde el minuto cero la cuchara. Y después a medida que va evolucionando, esto también va a depender de cada chico, le vamos a poder dar el tenedor, que no sea que digamos que las puntas no sean filosas, y el cuchillo sería lo último en incorporar, yo diría que eso sí lo podemos dejar para después del año. Pero en principio la cuchara y el tenedor, estos elementos plásticos que vienen para los chicos o que por ahí uno consigue en los bazares, porque por ahí los que vienen especiales para chicos son carísimos y hay otros que uno puede conseguir más económicos, se pueden dar al principio. Bueno, y acá justamente iba a hablar de eso, que los ritos son muy importantes al momento de la alimentación. No sé si hay otra pregunta. A ver, ¿y hasta cuándo le permitimos tomar los alimentos con la mano? Dice Verónica Torres. No, en realidad esto es un poco lo que iba a hablar ahora. Tiene que ver con los hábitos, con los ritos, cómo vamos a preparar la mesa, vamos a buscar un plato, vamos a buscar cubiertos especiales para el chico, vamos a buscar un vaso para que tenga su espacio dentro de la mesa y le vamos a ir enseñando a usar la cuchara, a usar el tenedor. Yo acabo de cumplir los 50 años y sigo comiendo la pizza con la mano, el lomito con la mano. Digo, no sé si hay una edad para cortar el tema de la mano. Uno va haciendo este proceso de enseñanza y aprendizaje de manera progresiva y por supuesto va a depender de los alimentos. Recién veíamos la foto de mi sobrino nieto comiendo los arbolitos con la mano, o sea, hay cosas que, y está ya en los 2 años, entonces hay momentos en los que uno puede decir, bueno, la sopa no podés agarrar el plato y sumártelo, esto se consume de esta manera, pero hay otros alimentos que se pueden consumir con la mano, siempre insistir fuertemente con la higiene de manos antes de sentarse a la mesa. Y yo creería que no hay como una edad, sí hay que ir haciendo un proceso, pero no hay como un momento de corte. Bien, como para cerrar el tema anterior, Marina Tejón dice, actualmente en todo el país y en Mendoza también hay productores locales o de otras zonas del país agroecológicos y que son parte del comercio justo. Alimentos sanos, soberanos, libres de agrotóxicos, manipulación genética y de trabajo esclavo. Por ejemplo, el almacén andante o la bioferia. Sí, Gracias, realmente te dice estos movimientos Verónica. que han surgido en estos últimos tiempos, que en realidad son de antaño, pero hoy están teniendo como, bueno, y las redes nos están permitiendo conocerlos también, son buenísimos. Y esto es lo que yo hablaba de la producción local, que muchas veces terminamos comprando los tomates en el supermercado, que a lo mejor son de producción local, pero que viajaron a Buenos Aires en un camión antes de que madurara, los tuvieron en cámaras frigoríficas, vuelven al supermercado, valen una fortuna, tienen sabor a nada y tenemos a lo mejor un vecino con tomates que son incluso mucho más ricos, además de ser mucho más saludables. Bueno, entonces generar este rito, el momento de la comida, decir, bueno, no importa iniciar la alimentación complementaria a las 12:30 horas el almuerzo, pero sí es importante hacer el rito. ¿Cuándo va a ser la primera comida? Cuando los papás puedan. Nosotros antes decíamos, no, el almuerzo es la primera comida, y a lo mejor los papás trabajan en horario corrido y hasta las 7 de la tarde no llegan a su casa, y se pierden siempre el almuerzo, o se perdían siempre el almuerzo. Entonces la propuesta ahora es que en el momento en que los papás estén y puedan compartir, porque esto que decíamos, ¿no? Compartir la mesa familiar, entonces se puede iniciar por la cena y después incorporar el almuerzo. Lo importante es que haya una comida
que sea, digamos, como nutricionalmente adecuada para reemplazar la mamada. Acá hay otra cosa que también muchas veces se consulta y es si es después o antes de dar la teta, y en realidad le pueden dar la teta antes o después, esto no sería un problema, pero es bueno al principio que le ofrezcan los alimentos en este momento y después la teta para que la comida vaya teniendo este protagonismo, si se quiere, que va a tener después a lo largo de su vida. Y acá, en esto de marcar hábitos, para mí es muy importante la coherencia. Muchas veces, yo decía antes, a la mamá o la persona encargada de preparar la comida no le gusta el pescado, entonces no hay pescado en la casa. O a los chicos le decimos, tenés que comerte eso porque te va a hacer bien y porque es saludable y no sé qué más, pero el papá no come. Entonces también está esto. Si yo quiero que mis hijos, digo, esto ustedes como docentes lo saben mejor que yo, que el ejemplo es muy importante al momento del aprendizaje, no es solo el discurso. Entonces es muy importante la coherencia en todas las etapas de la alimentación. Y esto, bueno, me gustó mucho esta viñeta, dice, a ver, Ramirito, abrí bien la boca. Y acá viene el avioncito, ¿no? ¿Quién no ha jugado con el avioncito con los chicos? Y después dice, Ramiro, basta, la comida no es para jugar. Entonces, bueno, en esto, digo, este mensaje tiene que ver con el cómo, y es muy importante. Antes decían, ¿hasta cuándo puede comer con las manos o no? Bueno, todas estas conductas tienen que ver con la, digamos, la dinámica familiar, las costumbres de la familia, claramente, pero que tienen que ser de alguna manera respetadas dentro del mismo círculo. Y como para cerrar, estas estrategias un poco sintetizan todo lo que hemos venido hablando y habría como 3 pilares: la interacción, la estructura y la nutrición y desarrollo propiamente dicha. Con relación a la interacción, habíamos dicho antes, no forzar a comer o usar técnicas de distracción, ay, mira quién viene y le enchufo la cuchara, sino que tiene que ser un periodo de aprendizaje en el que respetemos los tiempos del chico, tenemos que tener mucha paciencia en esta instancia. Crear un ambiente positivo y cálido a la hora de comer. Yo creo que la merienda en los jardines es un re buen espacio donde los chicos también aprenden de otras casas y aprenden también de sus compañeritos. Si mi compañerito consume tal cosa, por ahí a mí también me va a gustar consumirla. Yo tuve la experiencia de hacer una ensalada de frutas en una salita de 3 años que preparamos con los chicos. Ellos mismos iban cortando las frutas y con la docente preparamos las frutas por ahí más complejas. Armamos una ensalada de frutas y como souvenir les dimos un jabón que era una fruta, ¿no? Hecho con los moldes estos para hacer jabones. Y los nenes estaban fascinados y las mamás sorprendidas, pues decían, en mi casa jamás comió la fruta, nunca acepta. ¿Cómo que se comió 2 compoteras y no le gustan las frutas? Bueno, y además los nenes decían, mamá, mira, con esto me tengo que lavar las manos antes de... Digo, este juego, este espacio de juego que tienen ustedes en los jardines, me parece que es riquísimo también para la instalación de estos hábitos. Comer al mismo tiempo que el niño, esto que decíamos antes de compartir la mesa familiar, evitar exceso de atención, ponerle una pantalla, sino que permitir que esto se vaya dando de manera natural y además también respetar la decisión del niño. Con relación a la estructura, esto que decíamos, ir instalando hábitos, mantener un horario, la estructura, preparar la mesa, no hace falta cosas raras, pero sí el plato, su cubierto, su vaso. Elegir en lo posible que coma siempre en el mismo lugar. Ofrecer, me refiero a que, por ejemplo, sea el comedor, no necesariamente el mismo lugar en la mesa. Y no interrumpir durante la comida. O sea, esto de, a ver, límpiate la boca, ay, no, dame las manos, ay, no, dejarlo que termine de comer, que se ensucie, que se enchastre, y al final podemos higienizarlo. Con relación a la nutrición y al desarrollo, estimular la alimentación independiente. Digamos, los 2 extremos son malos, en mi forma de ver, que lo dejemos solo y que haga lo que pueda, a que le estemos solo dando de comer con la cuchara y no lo dejemos tocar nada, porque es importante que los chicos, lo decíamos antes, exploren y reconozcan sus comidas. Proveer líquidos al final de las comidas, lo decía yo antes, el exceso de líquido puede provocar, como dicen las abuelas, que se enguate, y entonces después no tenga ganas de comer. Y limitar los jugos, es mejor, sobre todo las frutas, entregárselas en trocitos y no los jugos de frutas. Es importante ofrecer apropiadas porciones y texturas, y para eso, como yo no quise hacer esto demasiado extenso o aburrido, están las guías alimentarias. Y las guías alimentarias, que se las vamos a dejar como material
complementario, tienen toda la información de qué, cómo y cuándo. Yo antes les decía, empezamos con un puré y después a la semana ya agregamos la carne cortada en trocitos, y hay una dinámica para cumplir. Las guías van a encontrar unos pequeños parches, que es la actualización que se hizo para este año 2020, en algunos cambios, como yo les decía antes, por ejemplo, de los alergenos, que antes se retrasaba su incorporación y ahora se dan tempranamente. ¿De qué nos hablan las guías? De todo lo necesario para esta etapa, de la importancia de la lactancia materna y la alimentación complementaria, de la importancia del tomarse tiempo para formar hábitos saludables, de la higiene, de compartir la mesa familiar, de la importancia también de los controles de salud que están marcados en la libreta y que se deben respetar. No hay que dejar de llevarlo porque lo vemos sanito, al control pediátrico. Y por último también, con relación a esto, cuando el chico está enfermo, no dejar de alimentarlo. Antiguamente decíamos, tiene diarrea, que no coma. No, tiene que seguir comiendo. Le vamos a ofrecer porciones más pequeñas, le vamos a ofrecer los alimentos que más le agraden para que tenga, digamos, un poquito más de tentación, pero no vamos a dejar de alimentarlo. Y finalmente habla del alimento emocional, esto de darle amor a los chicos, paciencia y cariño durante el momento de las comidas, y que no sea una batalla campal, que come, que no ensucies, que no tires, que no hagas, sino que podamos acompañarlos con mucho cariño en este proceso que es tan importante. Acá yo les puse para que vean los 9 mensajes, lo van a poder leer completo en el documento. Y finalmente recordar que los momentos de la comida son periodos de aprendizaje y amor, tomarse el tiempo para hablar con los niños y mantener el contacto visual. Esto para mí me parece que es lo más importante, poder observarlo y decodificar las necesidades y los gustos del chico. Muchas gracias. Excelente, Lucía. Acá nos pregunta Marina Tejón, ¿cómo nos llegarán estos documentos? Por mail, ¿cierto? En realidad, claro, vamos a hacer varias vías para que no tengamos problemas. Les vamos a mandar por mail, como muchos pusieron que no habían podido o que no habían recibido los mails para incluso entrar a las charlas. La idea es que en la página de la Dirección de Materna e Infancia, que está en la web de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Salud, Dirección de Materna e Infancia, vamos a poner ahí una carpeta para que puedan acceder de manera directa. Y si no, les va a llegar el link para que puedan acceder también a los mails que hemos tenido, digamos, como contacto. También les va a llegar por mail y va a estar en esa carpeta el link de la evaluación, que las vamos a armar el fin de semana, así que va a estar disponible recién para la semana que viene, cuando terminemos con todas las presentaciones. Y también va a estar disponible en esa carpeta en la página del ministerio, y les vamos a hacer llegar por mail. Así que si alguno nunca recibió ningún mail, en el chat les pido hoy que de nuevo dejen el mail para que podamos contactarlos. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Celeste Reyes dice si los videos los van a subir. Sí, los vamos a subir al canal de YouTube de la Dirección de Materna e Infancia, o sea, en realidad de la Comisión de Lactancia Materna, que lo pueden buscar en YouTube poniendo @ se los escribo acá en el chat, es @ y las iniciales de Comisión Provincial de Lactancia Materna, Mendoza. Si buscan en YouTube, escribiendo eso, van a encontrar el canal de Lactancia Materna, donde hay algunos otros videos que también les pueden ser de utilidad, de extracción, de lo de espacio amigo, y bueno, de otros temas. También están los videos que nos cedieron gentilmente del Hospital Luis Lago Mayore de la preparación integral para el parto. Así que bueno, ahí van a encontrar otra información, pero estos 4 bloques los vamos a subir, ni bien tengamos ya todas las grabaciones. Bueno, excelente. Bien. Muchas gracias, dice muy bueno. Bueno, están copiando todos los correos que no les han llegado. Bueno, esperemos un ratito bien, no han entonces recibido. Nos quedamos un ratito. Y bueno, si no hay más preguntas, los demás se pueden ir retirando de la sala. El jueves los esperamos con sí. Embarazo y puerperio. Y me están mandando acá un mensajito que... me aclara Miguel, que es el que se encarga de la parte logística, que a veces cuando se envían los mails, como estamos mandando a varias direcciones,
puede ser que les esté entrando como correo no deseado o como spam. No es que no les esté llegando, sino que está llegando de esa manera. Tienen que buscar desde la Dirección de Maternidad e Infancia el correo que les llega y es probable que les esté entrando como spam o no deseado, depende la cuenta que manejen. Entonces, por ahí que busquen por ese lado el correo. Si no, nos pueden escribir, la Dirección de Maternidad e Infancia, el mail es dpmi. Si querés, Miguel, escribirlo en el chat, es dpmimza@gmail.com. Hay uno oficial también, Mendoza, con el dominio de Mendoza Gobar, pero por ahí es más fácil si nos escriben al de Gmail, que es el que estamos manejando con esta capacitación para poder darles respuesta si no recibieron por las otras vías la información. Bien, hoy a las 6:30 de la tarde, para los que no pudieron asistir en la mañana, los vamos a estar esperando con alimentación complementaria, que es lo que hemos visto hoy, y el jueves 17, como decía la licenciada, nutrición en el embarazo, que ese sería el último encuentro de este ciclo, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Bueno, dicho esto... Bueno, muchas gracias a todos, y nos vemos entonces el jueves. Sí, yo a los que se sumen a la tarde también, pero supongo que este grupo vendrá de nuevo el jueves. Muy bien. Gracias. Un beso grande, cierro la sala.